seguros con futuro. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy. Ya estamos en este primer café que lo vamos a compartir hoy con Hernán Larraín Mate, ¿cómo era? Encargado territorial de los candidatos de Estoy Evópolis. ayudando a los candidatos al Parlamento de Evópolis. Ya, Así de bueno, simple. eso es. ¿Ah? Sí. Y Son 27, 25 candidatos a diputados y 2 candidatos al Senado. Ya. Todos los viernes le hago la misma pregunta porque me confundo yo entre... Estamos ayudando ahí, estamos en campaña, no se nota en este país, pero estamos en campaña, les quiero contar, oficialmente. En campaña, sí, ya. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Estamos también con Gloria de la Fuente, que es directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 y colaboradora del comando de Alejandro Guillé. Y le damos la bienvenida al señor Jorge Burgos, que por fin logramos que haga parte del primer café. Mira. Él es, yo le dije coordinador político de la campaña Carolina Goich y él me corrigió, ¿cómo era? No, fue una cosa más coloquial. Soy miembro del comando y igual que Hernán y que la Gloria en sus respectivas candidaturas tratamos de ayudar cotidianamente. Oye, ¿no? nadie se hace cargo así firmemente de decir, ya, yo estoy a cargo de la campaña. Yo estoy Porque a cargo de la campaña, sería un poco presumido mi parte. Sí, pues. Pero en todo caso, muchas gracias por la invitación. Yo estaba esperando la llegada de la primavera para poder venir a verla a usted. Gracias. Como sabe. De hecho, hoy 22 de septiembre llega la primavera, ¿eh? No ayer como la fecha formal. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según la OCDE, somos el segundo país con más suicidios juveniles. Calidad de vida, ¿cómo mejorarla en niños y adolescentes? El nuevo magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado hace un llamado a todos los profesionales de la salud mental a hacerse cargo de profundizar en los dolores del Chile actual. Infórmese de los requisitos y fechas de este nuevo posgrado en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay varios temas en pauta, ¿verdad? Si quieren podemos comenzar con los dichos de la presidenta Bachelet ayer respecto a la ignorancia y mala intención a quienes se criticaron su nueva responsabilidad en Naciones Unidas. Me imagino ya leyeron los dichos de la presidenta. Hernán Larraín Mate, ¿cómo los interpretas tú? Encuentro que esta es una polémica de verdad menor, que no debimos haber tenido. Lo conversamos la semana pasada. Sí. Yo creo que hubo una sobrereacción por parte de Chile Vamos innecesaria de hacer un tema de tan grande, y ayer la presidenta tal vez se demoró un poco en responder, pero precisó, ¿cierto?, que este es un trabajo gratuito y de calidad, paradojalmente, y que en la ONU me refiero, y que no debería ser un tema. Yo creo que lo que le importa a los chilenos, la verdad, es que gobierne y se concentre en eso, y las prioridades sean las de los chilenos hasta el 10 de marzo, y esto me parece ya anecdótico. Creo que hay que darlo por superado. Recordemos que Cristian Monkever había tuiteado en su momento: lamentable que chao jefe llegue a la moneda. Si la presidenta va a buscar pega, que lo haga a partir de marzo. Francisco Undurraga, el presidente de Evópolis, también se manifestó, dijo, la presidenta se puso como foco buscar una pega fuera de Chile. Bueno, en fin, Jacqueline Farriserberg también fue bastante crítica, que se dedica a gobernar en vez de estar buscando trabajo afuera. ¿Y qué dijo la presidenta? Yo les puedo dar fe a todas las personas de que mi preocupación y mi ocupación de aquí a marzo es ser presidenta, en fin. También habló de esto, de aquellos que están hablando de salarios y de contratos, dijo que eso es falso. Aclaró que el cargo no es remunerado ni tampoco la obligará a vivir en Nueva York, como ocurrió entre el 2010 y el 2013, ¿no es cierto? En toda instancia multilateral, nosotros hablamos de temas multilaterales, en fin.
Yo tengo la impresión de dos cosas. Uno, o sea, no nos olvidemos que además hubo un parlamentario la semana pasada que quería ir a pedir explicación a Naciones Unidas. O sea, yo creo que la verdad es que esto ha sido, y tengo la impresión que Chile Vamos se ha ido atrapando durante la semana en una cosa que fue absolutamente inútil y innecesaria, que yo creo que solo tiene costos para ellos. Porque ¿quién podría creer que un nombramiento de estas características no es finalmente un honor y un reconocimiento por lo demás a una persona como la presidenta Bachelet? A mí me parece que hay que ponerlo eso en su justa medida, y como chilenos, digamos, más allá del sector político que hoy representa, obviamente, así como otros líderes que hemos tenido en el pasado, el propio expresidente Lagos, que ha tenido reconocimiento internacional en esta materia, uno solo podría sentir orgullo, y me parece que no tiene ningún sentido estar proponiendo otro tipo de cosas. Pero quisiera decir otra cosa a propósito de los anuncios que hace la presidenta ayer en la intervención pública. Me parece que a mí lo más notable y de lo que menos se discute hoy en día es el proyecto de ley sobre eliminar las bolsas plásticas en las zonas costeras del país. Sí, yo creo que eso es bien notable, notable. Sí, Jorge Burgos. Bueno, mira, yo creo que, bueno, la política, como la vida, está hecha de acciones a veces grandiosas, vivificantes, que son atractivas, pero también de repente está hecha de pequeñeces y algunas pequeñas miserias o grandes miserias. Yo creo que la conferencia de prensa que se recetaron los jefes de los partidos de Chile Vamos fue una muy mala idea, porque por último uno puede entender que haya personas que no se sientan orgullosas por la invitación que se le hizo a la presidenta Bachelet a formar parte de esta alta comisión destinada a buscar la paz donde hay conflicto, ni más ni menos por las Naciones Unidas. Pero salir al paso de eso con los epítetos que se dijeron en la conferencia y que tú algunos has recordado, me parece muy pequeño y creo que, si bien es cierto, es anecdótico y no es una cuestión muy de fondo, como dice Hernán, no es bueno dejarlo pasar, porque la política de todos lados, del lado de uno, del lado de otro, hay que tratar de construirla de otra manera. Si nosotros terminamos construyendo una política sobre las descalificaciones y no sobre la idea, le hacemos un pésimo daño al país. Además, creo que los políticos más que nadie deben estar preocupados de cómo mejorar su legitimidad frente a la ciudadanía, de todos lados, que están los suelos. Obviamente que este tipo de cosas no ayudan en nada. Bueno, aclarado el tema, pero la presidenta estaba así como bien enfática en su alocución sobre este tema, porque dio detalles. Una semana de puras declaraciones infundadas. Pues, claro, las reuniones que deberá sostener con el secretario general de Naciones Unidas, dijo quien la nominó en el cargo, se darán habitualmente vía email, telefónico o videoconferencia cuando sea el caso. Bueno, aclarado ese tema, la presidenta también se refirió a el diálogo, que Chile va a acompañar el proceso de diálogo venezolano, dio algunas ya pistas. Es una gran noticia, yo creo. Yo tengo la impresión de que los países del barrio, particularmente bajo la conducción de la ONU o de la OEA, donde Almagro yo creo que va a jugar un rol bien valiente, deben involucrarse más en buscar salidas a la situación de la dictadura venezolana. Mi impresión es que hay mucho más por hacer. Chile en eso ha ido de menos a más, pero puede más todavía. Y cuando digo Chile, el Estado de Chile, no solo el gobierno. Creo que el rol que ha jugado el Senado de la República ha sido un rol bien importante desde el punto de vista de poner le nombre a lo que está ocurriendo ahí, y nuestra Cancillería debiera, a mi juicio, a partir de esta invitación a formar parte de un grupo de diálogo, ponerlo como una prioridad básica respecto de nuestro rol como país miembro de la OEA, de la ONU. Digo la OEA fundamentalmente porque si no es una invitación de la ONU, Almagro ha jugado un rol muy importante y la OEA ha vuelto a ser quizás la instancia fundamental de articulación de los países americanos, porque digamos las cosas como son. Mercosur no puede vivir un momento más crítico, Brasil, en fin, y UNASUR yo no sé si sigue existiendo o no, de eso estamos hablando. Sí, Gloria.
Sí, a mí me parece que, una vez más, igual como Chile también tuvo un rol destacado en el acuerdo de paz en Colombia, nuevamente se vuelve, y yo creo que eso tiene que ver con parte del prestigio, por lo menos del país en la región, ¿eh? O sea, estamos hablando además de un gobierno, un signo o color político distinto, y sin embargo lo que se le pide a Chile es mediar la situación, acompañar esta situación de diálogo en Colombia. Entonces, me parece que además, nuevamente, no, en Colombia anteriormente, en Colombia anteriormente y ahora en Venezuela. Entonces, o sea, creo que también para poner un poco la realidad de nuestro país en el contexto internacional, además, o sea, del prestigio más que goza nuestra relación internacional, en general nuestra política exterior, que es el reconocimiento justamente al rol que cumplimos, y en ese cuadro invitarnos a este tipo de instancias que me parece por lo demás son súper importantes para el futuro incluso de la región, que creo que obviamente está en una situación delicada por lo menos en los últimos años. No, bueno, quiero meter la cuchara muy breve. Yo creo que esto es muy importante, creo que llega tarde. Creo que al Estado chileno, desde el actual gobierno, le ha faltado voluntad y claridad y liderazgo respecto de Venezuela. Y me parece bien que la presidenta hoy día de la ONU esté dando un paso en una dirección que estaba liderando la OEA con mucha fuerza y con una crisis que estamos todos viendo, digamos, y creo que ese liderazgo tarde, pero llega, y yo creo que es importante valorarlo. Lo que pasa es que llega también tarde tal vez, pero en un contexto en que se están produciendo conversaciones entre líderes del gobierno venezolano y en República Dominicana y otros actores. Era imposible, me imagino, aunque yo efectivamente creo que debimos ser más claros y más categóricos en la condena de varias de las cosas que estaban pasando hoy, particularmente cuando se trata en las democracias de vulneración o un elemento fundamental que tiene que ver con el Estado de Derecho, porque yo creo que ahí había una cuestión clara. Pero más allá de eso, yo creo que no era más tarde si no se producían estas conversaciones, esta voluntad de diálogo antes. Por lo tanto, la posibilidad de salir o tener una salida democrática más allá de las intervenciones o los discursos se da solamente ahora que se inicia al parecer un proceso. Sí, por supuesto, Jorge. Mira, a ver, en el ánimo pues yo creo que este es un tema bien trascendente para todos para todo el mundo, pero particularmente para los habitantes del barrio, ¿eh? De Sudamérica. Yo tiene razón la Gloria en el sentido que aparentemente, no es primera vez, pero aparentemente podría abrirse un cierto diálogo de salida, lo que sería una gran noticia. Ojalá resulte, más allá de las dudas que uno tenga. Por supuesto, prioridad uno. Exacto, hubo un interés, hubo algo que hizo Rodríguez Zapatero, que fracasó. El propio Papa, en algún momento, Bergoglio, dice algo, en consecuencia, no es el primer esfuerzo. Ahora, yo sí, no en el ánimo de polemizar, pero en el ánimo de decir las cosas por su nombre, yo creo que Chile ha tenido un problema, el gobierno chileno ha tenido un problema para jugar un rol más unívoco, si tú quieres, más claro, más preciso, más allá de buenos momentos y relativos momentos en este tema. Y ese problema, Cecilia, a mi juicio, es que al interior de la coalición gobernante hay dos visiones respecto a la dictadura brasileña, venezolana. Ay, caramba. Venezolana. ¿Y cuáles son las dos visiones? Bueno, para hacerlo concreto, hay personas dentro de la coalición que sostienen que ahí hay un régimen que puede denominarse dictatorial, en donde no se cumplen elementos centrales de lo que es el funcionamiento de una democracia, independencia de los poderes, violencia injustificada, y hay otro sector dentro de la nueva mayoría que le sigue prestando ropa al gobierno de Maduro. Y para decirlo por su nombre, ese es el Partido Comunista, y probablemente algunos sectores menores del mundo socialista, muy menores, pero fundamentalmente el Partido Comunista en su momento, o el presidente que fuera presidente del MAS y hoy día candidato al presidente de la República, Alejandro Navarro. Entonces, yo creo que eso, para ser franco, ha complicado que las cosas sean más claras, para decir las cosas por su nombre. Tal cual. Y esto debería ser, ojalá, un tema de campaña. Y que los candidatos que están en competencia ¿se pronuncian? Con total claridad. Ahora sí, mira, porque espero que volvamos a Beatriz Sánchez. Yo creo que el Frente Amplio también ha ayudado a tener una visión al menos doble respecto de si estamos o no frente a una democracia en crisis. Sí, pero es que justamente es el tema. A mí me pasa que creo que el tema no es, o creo que es importante para la campaña, pero creo que el tema no es, que creo que se ha simplificado al extremo, llegar a catalogar si esto es una democracia en crisis o finalmente una dictadura, que es como en que ha rondado la discusión en los últimos días. Es si existe vulneración al Estado de Derecho o no. ¿Cuáles son las salidas posibles por una democracia que está, o
un régimen dictatorial o lo que sea, digamos que está en esta circunstancia. ¿Cuáles son las posibilidades reales de diálogo? ¿En qué circunstancias se encuentra la oposición a ese régimen para poder salir? Porque tengo la impresión que si no, justamente lo que hacemos es simplificar y finalmente nos quedamos con la caricatura, estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de una democracia. No, y creo que eso no claro contribuye a la una salida. discusión retórica. Esto es un problema de derecho y libertad y es muy concreta. Y la actitud del gobierno también debe haber sido mucho más clara. Y la acción. No, yo creo que Jorge tiene razón en lo que dice, sí, que efectivamente que hay una visión en contra. Ahora, más allá de eso, creo que el foco tiene que estar puesto no en la caricatura, sino que más bien en aquello que tiene que ver el contenido. Para cerrar este tema, solo precisar que lo que dijo la presidenta sobre esto, que la mandataria expresó que el principal objetivo es lograr un diálogo que culmine con elecciones, recalcando que la situación que vive ese país es algo que los venezolanos tienen que resolver porque creemos en la soberanía. Y el canciller Aldo Muñoz, también que va a estar a cargo de llevar adelante la iniciativa, dice que el Grupo de Lima apoyará todo esfuerzo para lograr una salida política, diplomática y no violenta a la crisis que vive Venezuela. Esto tal vez ante las no sé, sugerencias de Donald Trump. Claro. Yo creo que ha sido la persona que le ha dado la mejor noticia a Maduro en los últimos 15 días cuando hizo esa declaración. Claro. Porque lo convirtió en una pseudo víctima de un golpe militar o de una invasión internacional, que son puros malos recuerdos para nuestro continente. En consecuencia, Trump una vez más perdió la mejor oportunidad que pueda tener, que es quedarse callado, ¿no? Bueno, yo un breve comentario, porque creo que así como estamos hablando del tema de Venezuela, hay que hacer una mención a que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una deplorable presentación en la ONU, en un tono nacionalista, bélico, con una lógica que viene a romper una cierta calidad de diálogo internacional y de organismos multilaterales triste. Habla, yo creo, de un cierto declive de la democracia en Estados Unidos, que una persona como Donald Trump en ese lugar hable con ese lenguaje. Me llamó, y creo que es interesante, como contraposición mucho la atención el discurso, por ejemplo, de el premier canadiense Justin Trudeau, que desde la humildad, desde la horizontalidad, desde el diálogo, buscando precisamente marcar un punto, no solo de tono, también de fondo, porque las formas muchas veces hablan del fondo, de cómo hoy día el mundo debe enfrentar ciertos desafíos. Yo creo que es triste el espectáculo de Donald Trump y es importante decirlo. Está apurada Cecilia porque parece que no le gusta que critiquen a Trump. No, quería cerrar con el tema. El otro punto, brevemente, es la nota del canciller en respuesta a Evo Morales, que ante Naciones Unidas dijo que espera una decisión favorable sobre la demanda ante la Haya. Y entre la nota que entregó ayer el canciller Heraldo Muñoz, dijo: resulta improcedente que el presidente Evo Morales recurra a este foro multilateral que no tiene competencia en la materia para plantear supuestas aspiraciones carentes de todo fundamento. También eso llamó la atención ahí en Naciones Unidas. Está clarísimo lo que dice, tiene toda razón, pero hay que esperar el Twitter del día de Morales, que ya está preparándolo. En todo caso, hay un tema que no va a tuitear Morales, que es sobre fútbol hoy día, porque River Plate ayer le metió 8-0 al equipo estrella boliviano, al Wisterman, ¿no? ¿Ya? Así que yo incluso vi el segundo tiempo, fue un baile, ¿no? Así que creo que de eso no va a hablar hoy día, ¿no? En todo caso, Evo Morales... Creo que no son futboleros ninguno de los Sí. Me siento bien habiendo hecho el ridículo con mi comentario, porque todos me dijeron que... además que tenía que dar vuelta al partido, entiendo. Tenía que darlo vuelta y lo dieron vuelta de tal manera, claro. Y le pusieron 5 más. Bueno, Jorge, Evo Morales reaccionó... Una rosarina no futbolera, me parece la primera vez en mi vida yo no soy rosarina, ya soy cordobesa. Peor todavía. No, Belgrano de Córdoba. Taller. El presidente de Bolivia sí reaccionó, Jorge Burgos, y acusó a Chile de mentir ante la ONU bueno, afirmó que la demanda marítima de su país se funda en la verdad, el derecho por la justicia, dijo que la Haya nos dará la razón, lo demás es política. Bueno. Delay, como dijo el otro día el canciller chileno. Cada vez que veo un Twitter, delay. Volviendo a nuestro país, ustedes llegaron así como muy interesados en comentar los dichos de Beatriz Sánchez, dando cuenta de que no aceptaba la invitación al programa político de Canal 13 porque estaba hacía parte un ex ministro de la dictadura militar, Melnik, ¿no? Se le acusa muchas reacciones, se le acusa de censura, en fin. Hay que decirle que aquí tenemos a
Gloria, que es parte Sí, del panel, y a claro. Jorge, que fue parte de ese panel. O sea, Claro. Y me retiré justamente por compartieron o comparten la noticia. con Jorge, ¿cómo fue este esa? panel que está vetado hoy día Claro. por la candidata Sánchez. Eh, Es lo mejor que le puede pasar a un panel, además. No, O estamos sea, hablando de claro, la noticia. yo creo que O sea, está todo el yo mundo creo que esperando Iván además Valenzuela es el que está programa más del domingo. Iván y Cristian Y Bofil son los que, claro, Claro. se hicieron Eh, el pino, güey. Sergio Melny dijo pobrecita a través de Twitter, pero no hay ningún reconocimiento al derecho de Beatriz Sánchez de, no sé, de ser consecuente con sus convicciones, con sus principios. Pero pasan dos cosas. Primero, Gloria. el panel es más que la persona aludida, digamos. Y yo creo que en el fondo estrechar el argumento, porque además el panel ha ido cambiando en el tiempo también. Tengo No, la pero impresión ella de que se además refirió, existe el oye, espacio. en honor a la verdad, ella se refirió Solamente a así. Melnica. Luego, yo creo que o sea, ir a un panel que es más que una sola persona, a una entrevista por lo demás, perderse una oportunidad, particularmente por un sector, y yo soy parte también de esa queja, que nos quejamos permanentemente de la concentración de los medios de comunicación en la falta de espacio. Si hay concentración de medios de comunicación en falta de espacio y hay una queja permanente de sectores de izquierda y centro-izquierda, entonces, ¿por qué no acudir a un espacio donde se abre la oportunidad? Y lo que siguiente es que el argumento es, no voy a ir porque en este panel no sé qué, pero miembros de ese propio sector, hace poco tiempo atrás, concurrieron al panel a entrevistas sin problema. Entonces, yo no quiero sonar una defensa de Melnik porque por supuesto yo puedo estar en las antípodas, muy lejos de aquello que él representa, lo que es. Pero más allá de eso me parece que es un error perderse la oportunidad de ir a un espacio de debate como ese, digamos. Pero no donde podría reconoces haber- el derecho de Beatriz Por Sánchez. supuesto que de- tiene todo el derecho. Ahora, uno puede reconocer en ese derecho también un error, Ya. incluso un error yo creo que estratégico respecto a lo que represente la campaña. Pero una cosa Oye, es pero- hablar pero- de error estratégico. La pregunta que les hago es el tema de fondo. Una persona que fue ministro durante la dictadura militar, eso es lo que ella está de alguna manera, entre comillas, vetando, ¿no? Sea Sí, parte de yo un quiero hacer una panel. pregunta a la Gloria, porque yo estoy de acuerdo que hay un error estratégico en renunciar, cuando tú estás en campaña, a un espacio donde puedes discutir, incluso puedes polemizar con esa persona directamente. Pero yo tengo una pregunta como bien más de fondo, que tiene que ver incluso como con nuestra democracia. ¿Puede una candidata con cierta superioridad moral, creo yo, establecer de que hay un interlocutor que no es válido y que por tanto rechazo yo la posibilidad de Mira, sentarme a conversar? O sea, creo yo que ella, como periodista, que muchas veces entrevistó a personas que estuvieron en el régimen, y etcétera, etcétera, hoy día como candidata define y establece estándares de con quién se puede o no debatir. Y esa cuestión yo la encuentro de una cierta superioridad moral que el Frente Amplio ya está empezando a acostumbrarnos. Da la impresión de que es como una forma de ver la democracia, donde ellos fijan de qué conversar y con quién conversar, o ciertas pautas de lo correcto y lo incorrecto. Yo creo que ahí no cuestión que se les pasa la Ahora, mano ella ha aclarado por mucho. que habla en nombre propio. Pero es candidata a la presidencia de la República. Claro, Entonces, sí, claro. lo que también podría Jorge presumirse una declaración de ese tipo, más allá del tema estratégico que lo han señalado Nani y la Gloria, del punto de vista de campaña, es que su posición de cierta superioridad moral, de rechazar cierta invitación, porque ahí hay una persona que no le merece un juicio de reproche respecto al punto de vista ético y moral. Yo soy capaz de hacer esto y el resto van a estos programas, o los que van y que trabajan con él no son miembros del sector no tienen reparo, claro. en una talla incluso para ustedes, para los que están ahí, ¿cómo van? Y están con un... Jorge, ¿cómo ha sido tu experiencia con...? Seamos francos. Mira, uno puede tener un juicio y es lo más legítimo que hay, y expresarlo públicamente respecto de las personas que aún, hay muchos por edad, formaron parte del régimen o la dictadura militar, como se quiera llamar. Uno puede decir, pucha, yo no lo habría hecho jamás. ¿Régimen o dictadura? Dictadura militar. En todo caso... Es un régimen dictatorial, si nos ponemos el técnicos. régimen es sistema. mucho más genérico y lo otro mucho más específico. No, la polémica siempre tienes razón, si gobierno o dictadura. Exacto. Ya. Ahora, ella podría ser perfectamente... el análisis que hacía yo, se me había ido la onda, es que, mira, al final, en Chile no constituye una acción, ¿cómo decirlo?, más allá de la opinión que se tenga, delictual el haber sido miembro de la dictadura militar, por favor. Está lleno de gente
que han sido incluso muchos elegidos democráticamente durante la democracia, que fueron miembros activos del Ejecutivo o del mundo municipal. Está lleno todavía, por una cuestión generacional. Van a ir quedando menos, obviamente. Gente que fue miembro del gobierno anterior también. Exacto. Ahora, ministro. ¿Qué sucede? Que a mi juicio, uno en una persona que quiere ser presidente de la República tiene que saber analizar la historia del país. Este es un país que salió de la dictadura de una manera determinada. No salió de la dictadura como en Argentina respecto, en el caso que los milicos argentinos perdieron una guerra y quedaron en la destrucción más absoluta. Aquí se salió una transición bajo ciertas y determinadas reglas establecidas por el propio régimen dictatorial, que fueron aceptados y ganamos con un lápiz. Corrió solo y llegó segundo, a propósito del gato Gamboa, que se ha escrito unos libros. Entonces, si una persona que quiere presidir el país prescinde de la historia reciente, para los efectos de decir, no, yo con ciertas personas no voy a un programa, comete un grave error, sobre todo si quiere ser presidente de Chile. Entonces, a mi juicio, hay un juicio más de fondo respecto de eso, más allá del derecho que tenga de decir yo voy o no voy, sino que es la supuesta, como dice, reproche moral que implica cierta superioridad respecto a los otros a la hora de decir con quién yo hablo. Ahora, tuitea Giorgio Jackson, por ejemplo, dice, acto 1, Sebastián Piñera decide no ir al debate en CNN con todas las candidaturas. Y pésimo también, sin dar razones. Está en todo su derecho, es un gran demócrata, fueron algunas reacciones. Acto 2, Beatriz Sánchez en entrevista, dice que no a la invitación porque no avala la tribuna de exministro de dictadura, cofundador de Avanzada Nacional, junto a Álvaro Corbarán, Sergio Melni. Ay, pero qué censuradora y dictatorial. Como haciendo es la reacción del diputado Giorgio Jackson a propósito no a lo que dijimos nosotros, a cosas anteriores. O a esto. No, hace la comparación entre el hecho de que Sebastián Piñera no haya querido participar en el debate CNN. De CNN con todo lo demás, nadie ha hecho ese reproche a esta. O sea, yo creo que al revés. Pero eso es simplificarlo también, pues, Cecilia, porque yo creo que también varios fuimos muy críticos a la hora de que el expresidente Piñera decidió finalmente no ir a ese debate. De hecho, tuvo que regular respecto de los otros foros. Oigan, pero originalmente había dicho que no iba a foro con todos los candidatos. Y su propio vocero comunicacional, ¿cómo se llama? Cordero, dijo que va a ir, vayan los que vayan. Oigan, pero miren esto, a las 11 de la mañana de hoy, el diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, junto a la expresidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, y el abogado Luis Cuello, denunciarán a Canal 13 por mantener como panelista a Sergio Melnik, exministro de Pinochet en el programa político en Chile. Con todo el respeto y el cariño que me merece particularmente Javier Olivares como expresidenta del Colegio de Periodistas, porque creo que lo hizo estupendo, pero el diputado Núñez, de hecho, estuvo en el panel del Buen Chileno. Entonces, lo que a mí me parece, y de nuevo, no voy a hacer una defensa del panelista en particular en cuestión, pero me parece que a luz de la ciudadanía es inconsistente señalar aquello. Oye, a ver, pero una reflexión. Muy breve. Aquí, ojo con un detalle. Ustedes saben que cuando Iván Valenzuela le hace la pregunta, en estricto rigor, ella termina con el tema y ella luego vuelve y hace la precisión. ¿Por qué digo esto? No le hace una pregunta. Ella dice, deme un minuto, por favor, para decir algo. Exacto. En el fondo, el punto que quiero hacer es que da la impresión, y luego vemos hoy día, en el fondo, esta acusación que se quiere hacer, o no sé exactamente lo que es una denuncia, da la impresión de que hay una voluntad del comando, no solo de hacer un punto respecto de por qué no ir a hay tal vez el interés de hacer una polémica un poquito más grande. Pero hay una cosa bastante divertida, porque las personas que van a presentar esta querella denuncia son del comando de Guillé, no de la Beatriz Sánchez. Claro, pero son del Partido Comunista. Son del Partido Comunista. Pero yo creo que separemos ahí, porque de hecho hasta aquí Alejandro Guillén no ha dicho nada sobre esta materia, y no creo que sea una decisión del comando de Alejandro Guillén tomar una decisión en esta línea, para nada. A ver, pero por ejemplo, una pregunta, auditora dice, pregunta, ¿los ministros de los nazis jamás habrían sido invitados a un programa político al lado de Deutsche Welle? Por ejemplo, hace esa reflexión.
No tiene que ver con ser partidario de una idea política, sino protagonista de una dictadura militar. Entonces, una reflexión. Tal vez no se ha dado antes y los tiempos van cambiando. Lo que sí creo es que es bueno que se abra el debate, porque claro, lo que no se ha abierto ahora, no estando de acuerdo con la decisión de un candidato presidencial de no ir a este espacio, lo que sí es positivo, creo, de esto, es que se abra un debate. ¿Cuál es el debate? ¿Qué pasa con aquellos, como dijo el expresidente Piñera en su minuto, con los cómplices pasivos de la dictadura que hoy en día son protagonistas, no solamente en medios de comunicación, sino que en otros espacios, en el fondo de opinión, o en otros espacios de liderazgo? ¿Y qué pasa con esa gente? Esa es una conversación que en Chile no se ha dado, tal vez por lo que señala Jorge, porque efectivamente nuestra transición tuvo ciertas particularidades que en el fondo pareciera que ciertos sectores también desconocen, pero que creo que es parte del debate político y democrático que está bien, digamos. Un debate absolutamente nuevo en estos tiempos. Me precisan de Javier Olivares que van a denunciar a Melnik ante el Consejo de Ética de Medios de Comunicación para que haya una sanción ética periodística, no ante los tribunales, por tener a quienes fueron parte de una dictadura. Bueno, vamos a ir a comerciales, estamos atrasadísimos. Al momento de pensionarse, nada mejor que contar con expertos, y Confuturo es la compañía líder en rentas vitalicias. No pierdas tiempo y contacta a un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Oye viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? No sé, compremos los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros Confuturo, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Rick, tengo lo que tu negocio necesita. Permíteme chantarte los caracoles, amigo. ¿Tú crees que esta tienda salió de la nada? Me ha costado sangre y sudor. Así que si tienes lo que necesito, más te vale hablar de un plan que junte telefonía y banda ancha móvil al mejor precio. Es justo lo que te traje. Pórtate hoy a un plan Emprende Extra Gigas con doble de gigas para siempre. Y WhatsApp ilimitado por 2 años desde 15.990. Y por cada plan adicional, lleva un descuento extra. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017. Bases en WOM.cl. ¿Tienes una empresa? ¿Es difícil que despeguen tus ventas? Entonces, esta noticia te va a encantar. Entra a bcapitals.com y haz que tus ventas despeguen sin límites. En bCapitals, creamos un plan de medios publicitarios a tu medida y te ayudamos a financiarlo. Pagas tu campaña publicitaria en cuotas. bCapitals es tu solución publicitaria. Entra hoy a bcapitals.com y haz que tus ventas despeguen sin límites. bcapitals.com. Ventas sin límites. Desde el corazón de la tierra al de todo Chile. Corazón de Minero en Cooperativa. Un programa para hablar de minería, industria y su gente. Junto a Sebastián Esnaola y Tamara Sepúlveda. Corazón de Minero. Este sábado a las 10 de la mañana en Cooperativa. 15 llamadas perdidas. 40 mails por contestar. 29 notificaciones de WhatsApp. Necesito comunicarme. Pero conmigo. Necesitas Jeep Renegade. Escápate en tu Jeep Renegade con motor 1.8, sistema de conectividad manos libres y sensor de retroceso desde 11.990.000 pesos. Conócelo en nuestra red de concesionarios o en jeep.cl. #NeedAJeep. Precio válido hasta el 30 de septiembre de 2017. Incluye bonos marca de 500.000 pesos más bono de 500.000 pesos sujeto a financiamiento Santander Consumer. ¿Te decidiste a estudiar inglés este año? No busques más. Ven y aprende inglés en serio y certifícate con English UC, el centro de idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde encontrarás cursos de inglés modalidad online o presencial, asistiendo a clases en tu oficina o en la UC. Cursos presenciales con cobertura Sense y convenio marco. Para mayor información visita www.english.uc.cl o búscanos en LinkedIn como English UC. Entre el lunes y el viernes. ¿Veamos una peli? Bueno, ya. Ah, pero el fin de... ¡Vamos a la playa!
O entre el lunes y el viernes. ¿Pillamos comida? Bueno. Ah, pero el fin de... ¡Vamos al sur! Viaja sin límites todos los sábados y domingos de agosto y septiembre con el descuento de 100 pesos en combustible, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Inscríbete en bci.cl y aprovecha este beneficio. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl. No te pierdas la venta exclusiva de CMR. Solo por hoy. 30% de descuento en todo zapato mujer pagando con tu CMR. En todas nuestras tiendas y falabella.com. El fútbol se vive al aire libre. Este viernes, a partir de las 8, la emoción vuelve a las canchas y todo el país, atento al pitazo inicial de la fecha. En directo desde el Monumental, Colo-Colo, San Luis de Quillota. Séptima fecha, fútbol de transición. Viernes, 8 de la noche, al aire libre en Cooperativa. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana date un gran gusto y aprovecha el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89,000 pesos por habitación, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. 13 grados. 13 grados en Santiago. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. Los temas importantes junto a un panel de lujo. El primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Está con nosotros Gloria Lafuente, Jorge Burgos, Hernán Larraín Mate. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de renta vitalicia y comienza la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Jorge Burgos, que fue ministro del Interior, conoce bien de cerca cómo es este tema de lo complejo que es la situación en la Araucanía. Lo último que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, la cuarta iglesia que fue quemada, la huelga de hambre de estos 4 comuneros que están, ¿no es cierto?, imputados por delitos bien graves. Las declaraciones del sacerdote Felipe Berríos, que fue no como mediador, pero sí le pidieron que fuera a visitarlo, a hablar con ellos, a escucharlo, y entre otras cosas, ayer incluso habló con nosotros Felipe Berríos, describió cómo están y el hecho de que estas personas están más de 1 año y medio en prisión preventiva y el juicio no se hace, no es tan complejo, dijo Felipe Berríos, lo que ocurrió como para que se demoren tanto en investigar y no se les diga finalmente de qué están acusados. Y la reflexión era ayer de Luciano Fuyú, creo, y si después se demuestra que son inocentes, han pasado 1 año y medio preso, eso se llama, según los abogados, un castigo previo o algo así. Sí, en todo caso hay acciones cuando eso ocurre. La Claro. Constitución establece la posibilidad que una persona que haya estado detenida o preventivamente sin fundamento pueda ejercer acciones indemnizatorias contra el Estado. Pero mira, a tu pregunta... Pero espéreme. Y entonces, ¿qué dijo Felipe Berríos? Que el fiscal nacional debe decir algo porque el Ministerio Público tiene una responsabilidad muy grande. Y dijo también que hay una falla del Ministerio. Y bueno, y la reacción de la Fiscalía finalmente cuando dice que... no se los puede tratar como que no victimicemos a estas personas porque ellos son los victimarios. Jorge. A ver, son varias consideraciones en tu pregunta y todas muy importantes. La primera que yo quisiera decir, así, más allá del caso puntual, es que si, por mi experiencia en esto, que es una experiencia no solo cuando fue ministro, sino cuando fue diputado y cuando fui subsecretario del Interior hace ya casi 17 años en el gobierno de Lago. Si a mí me obligaran a elegir los 3 problemas más gordos que tiene el Estado chileno hacia el futuro, yo no tendría ninguna duda de colocar el tema de los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche como un tema de difícil solución y muy complejo.
yo le pido en general a la gente, a los auditores de esta radio, que descrean de aquellos candidatos o candidatas que dicen que tienen soluciones inmediatas o que van a lograr hacer cosas que el gobierno que los antecedió no hicieron, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. La historia demuestra que es muy complejo, y hay un tema muy profundo de resolver como Estado, que no solo tiene que ver con adecuar la institucionalidad al reconocimiento de los pueblos originarios, constitucional, no solo tiene que ver con el tema de darle representación parlamentaria, también tiene que ver con un tema respecto de propiedad, qué acuerdo vamos a llegar. Siempre se habla del caso neozelandés como un caso virtuoso de solución. Sí, es virtuoso, pero sería bueno que se estudiara cómo fue virtuoso. Y fue virtuoso, entre otras cosas, porque ahí hubo una entrega del Estado neozelandés de ciertos elementos económicos al uso exclusivo del pueblo maorí, que son las aguas, para hacerlo concretamente. Entonces, y también políticos. El problema es político. El problema es gordo, grande, y requiere de mucha inteligencia, rigurosidad, y no de hacer propaganda en sede electoral. Punto 2, ya, o con eso agoté mi participación. No, una reacción, yo encuentro que, no sé qué opinan ustedes, la respuesta de la Fiscalía, cuando dice las víctimas no son 4 personas que están en huelga de hambre, ellos son imputados de un delito gravísimo. Sin duda. Entonces, se quema una iglesia. Claro. El fiscal regional ha dicho toda la verdad en el sentido de la causa que ellos tienen, y entiendo que es creyente también el Ministerio del Interior, que esas personas están no solo imputadas, estuvieron imputadas en su momento, hoy día están formalizadas por la quema de una iglesia. El detalle de la quema de la iglesia protestante era bien espeluznante que daba, en el sentido que yo creo que son formalizados ya están formalizados, es más que imputados. Bueno, él le llama imputados, ojo. Bueno, debo pero corregirlo. Precisaron que ellos precisan entonces que los imputados no son las víctimas, sino los victimarios. Esa es la frase que llama la atención. Es razonable, pero un punto que es bueno explicarlo, no sé si el fiscal nacional o el propio fiscal. En general, una de las virtudes que ha tenido el procedimiento penal en uso ya desde hace casi 20 años, en la novena en particular, fue la primera que entró en vigor, es que tiene más rapidez que el viejo y arcaico sistema no oral escrito que había. 1 año y medio de prisión preventiva, de formalizados con cautelares de prisión preventiva, aparece a mi juicio muy largo respecto de elementos comparativos. Aparece muy largo, y me parece que eso sería bueno explicar, más allá de que desde el punto de vista de quien tiene en Chile por ley, por constitución, la exclusividad de la persecución delictual, el Ministerio Público, claro que son victimarios, no víctimas, que dudo acá. Ahora, el tema de las huelgas de hambre es un tema muy complejo para los gobiernos. Yo quiero recordar que la última huelga de hambre grande en que intervino sí la Iglesia, Monseñor Esati como cardenal, como obispo de Concepción, para el gobierno de Piñera fue un lío mayor, incluso más. La última modificación de la ley antiterrorista se hizo en sede de esa huelga de hambre, con complejidades, a mi juicio, súper duras respecto a lo que allí se resolvió. Consecuencia, hay un problema respecto de la salud de estas personas, que es un tema que no le puede pasar inadvertido a nadie, pero en fin. Gloria. Sí, dos cosas que quisiera decir más sobre esto. Primero, claramente, como dice Jorge, yo creo que un gran tema acá es la prisión preventiva. 1 año y medio es un exceso para delitos, además, que a todas luces están comprobados, pareciera, ¿no? Entonces uno debiera pensar en que esto debiera llenarse la investigación y debiera llenarse los procesos para que no tenga que ocurrir esta cantidad de tiempo. Pero luego, y a propósito, volviendo al tema de la campaña presidencial, yo creo que el tema del conflicto, y particularmente en la Araucanía, se ha ido complejizando de manera casi absurda ya a estas alturas del partido, porque llevamos más de 20, 25 años discutiendo el tema mapuche. Cada vez, además, la demanda es superior, porque por supuesto no ha habido capacidad de encontrar diálogo, y porque, entre otras cosas, yo creo que lo que termina pasando es que terminamos discutiendo este tipo de materias, ¿no? Este tipo de materias que tienen que ver más bien con criminalizar ciertos espacios a propósito de delitos que se cometen, y no poniéndoles el acento en otros tipos de cosas que pueden ser acuerdos importantes. Por ejemplo, hoy en día existen propuestas de discutir escaños reservados, por ejemplo, pero no está en la discusión pública en general tener que explicar la importancia de ese tipo de cosas, o explicar la relevancia que tiene acotar la discusión sobre la violencia. No es todo, no es el pueblo chileno contra el pueblo mapuche en la discusión
un combate o en un conflicto violento. Son sectores particulares del pueblo mapuche y que en el fondo ejercen esa violencia. Entonces creo que es importante acotar también para poder entender y para poder buscar caminos de solución. Ustedes que conocen bien de cerca las candidaturas, Sebastián Piñera, Alejandro Guillé, Carolina Goich, ¿ven alguna propuesta concreta de cómo abordar este tema? Hernán Larraín. No, respondiendo así directamente a tu pregunta, porque estoy bastante de acuerdo en general con lo que se ha dicho. Ayer Sebastián Piñera recibió de las comisiones programáticas una serie de contenidos que van a ser fundamentales para su programa de gobierno. Y estoy viendo aquí los 8 ejes, está publicado hoy día en el Mercurio. El número 2 es superar definitivamente el conflicto en la Araucanía. Yo creo que es un proyecto a 8 años, que es otra cosa que me parece interesante de una visión ya del sector, no solo de gobierno. Y creo que habla, cuando está en el número 2 de las prioridades del programa, de la importancia que creo que políticamente tiene que tener el tema. Súper, en eso podemos estar de acuerdo todos, pero ¿cuál es el contenido? Entonces, bueno, yo espero que esto que estamos conociendo hoy día se transforme efectivamente en un proyecto. Te quiero decir de que hoy día me está tocando, a propósito de Bópoli, ayudar a Felipe Kast, que es candidato a senador por la Araucanía. Y la complejidad, ¿cierto?, que por un lado tiene el tema del conflicto mapuche en un mal llamado conflicto mapuche, la relación entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, bueno, en términos políticos y culturales, por un lado, y por otro, respecto de una cuestión de orden, ¿cierto?, y Estado de Derecho, que creo que se confunden permanentemente y no permiten efectivamente avanzar. Eso es cierto. Van a exigir a quienes estén en el próximo Congreso y en el próximo gobierno, y ojalá sea un tema de debate. Claro, pero ahí está la promesa, superar el problema mapuche, ¿no? Exactamente, reconociendo a los pueblos indígenas y terminando con la violencia y el terrorismo. Yo creo que, y estoy de acuerdo con Jorge, o sea, si como país lo primero que hacemos es asumir que el Estado tiene entre sus principales desafíos el asumir para poder avanzar en materia de desarrollo y de justicia, entonces vamos a haber avanzado en un gran consenso, y creo que no ha estado entre las prioridades de los últimos años en Chile. Este es un tema que, digámoslo con todas sus letras, los políticos buscan evitar y no enfrentar. Y creo que lo primero es esa prioridad. Bueno, en el caso de Carolina Goich hay una propuesta que se ha venido construyendo y la va a lanzar el próximo día en la Araucanía. Que obviamente nadie podría estar en desacuerdo con el titular de una propuesta de esa naturaleza, como decía Hernán, ¿sí? Pero el tema es cómo lo implementamos. Yo creo que ahí se requiere realmente, en eso, hacer realmente un acuerdo nacional para el tema. Exacto. Porque o si no, siempre se te va a abrir por un lado. Mira, tenía que decir otra cosa, pero quiero contar una pequeña anécdota, cortita. Mira, a mí me tocó ir como diputado a ver otros temas a Nueva Zelanda. Y tuvimos una pequeña reunión con el primer ministro neozelandés de ese momento, que creo que sigue siendo el mismo. Y tuvimos oportunidad de una delegación de preguntarle. Y yo le pregunté una cosa muy corta. Le dije, cuénteme, presidente, ¿en qué momento el pueblo neozelandés empezó a entender que el problema maorí había que buscar solución? Me dijo, eso fue hace como 20 años. Fueron muchas circunstancias, tuve que elegir una, me dijo, fue cuando nos dimos cuenta todos que había un problema. Tan sencillo como eso. Claro. Entonces, un acuerdo nacional, más allá, dice Jorge Burgo, de las propuestas de cada uno de los candidatos. Si no lo vamos a solucionar. Y además Gloria, ¿cuál es la postura de Alejandro Guillé sobre este tema? O sea, hay propuestas sobre esta materia, se están estudiando, entre otras cosas, por ejemplo, efectivamente el tema de escaños reservados parece una alternativa, pero no solamente eso, el reconocimiento constitucional, etcétera. Ahora, estoy de acuerdo, sí, más allá de las propuestas en que esto requiere necesariamente voluntades amplias de todos los sectores políticos, requiere distinguir el problema. Esto no es solamente un problema de violencia, esto tiene que ver también con trato, tiene que ver con discriminación, tiene que ver con incorporación, etcétera, digamos. Yo creo que hay una serie de materias que yo creo que hay que discutir, distinguir para poder buscar caminos de salida, si no, no es posible encontrar una solución. Pero paralelamente con eso, Cilia, es bueno no dar la señal, porque nadie de nosotros la ha dado, que ningún gobierno de cualquier naturaleza que sea que gane las próximas elecciones respecto de lo que es la comisión de delitos, sean comunes, sean seguridad, Estado, terrorista, la calificación que hagan los tribunales para estos efectos da lo mismo, puede hacerse el leso de eso, en el sentido que no hay ninguna posibilidad que frente a la quema de iglesias, la quema de camiones, la quema de campo o delitos
de mayor entidad, como significó el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay, pueda, como primera reacción, racionalizar y decir, oye, hay un problema profundo. Ese es un problema que hay que atacarlo desde el punto de vista del orden público nomás. Y tratar de aislar cada vez más a las personas que reivindican la violencia como el elemento único y exclusivo para los efectos de obtener mayores derechos. Bueno, otros temas, por ejemplo, a propósito del... me comentaba Jorge cuando lo de la comisión Exalmar, lo comentábamos hace un rato atrás. Sí. Él ha sido diputado, conoce cómo se trabaja esto de las asesorías, en fin, recordemos que no se votó ayer porque parece que hay un problema de que en algunos párrafos hay copy-paste sobre esto y era lo que se iba a votar. Jorge, tú comentabas un modus operandi que tienen. Sí, lo que pasa que por lo menos en mi experiencia los informes de las comisiones tienen como dos grandes elementos. Una parte muy gorda que es la reproducción de lo discutido, de los testimonios, de los documentos que se agregaron, en fin, digamos, los considerandos, que normalmente son 2/3 del informe, y no hay secretario de comisión que no quiera que sea lo más gordito posible, porque en Chile suelen evaluarse las cosas por su grosor más que por su contenido. Entonces, esa parte es una. Y la segunda parte son la parte resolutiva. La parte resolutiva, que es la más importante, donde mi experiencia es que los propios diputados redactan lo que creen. A mí me tocó varias veces hacerlo. Tenemos en línea al diputado Fuad Chaín, que es el presidente de la comisión Exalmar, justamente para que a ver si nos puede explicar qué es exactamente lo que se iba a votar, cuál es el contenido de este informe y cuáles son las partes que, si él tiene información, que supuestamente son copias de otros documentos en medios de comunicación, en fin. Tenemos 5 minutos, diputado, a ver si brevemente nos puedes dar. Muy breve, porque además a mí se me puede perder la señal por el camino apure en saludarte a ti, a los cafeteros. Bueno, la verdad es que yo no sé cuál es la parte que efectivamente tendría referencia sin hacer la cita que corresponde, porque no es información que manejemos, algo que está evaluando la Secretaría. Nosotros le preguntamos y decía más bien relación con consideraciones, no con las proposiciones propiamente tal y las conclusiones. En relación a las conclusiones, básicamente se hace un reproche ético en relación a que, por ejemplo, se le informó al país que había un fideicomiso ciego y quedó claramente establecido en la comisión de que el mandante tenía todas las posibilidades de conocer qué es lo que ocurría, más el mandatario, los administradores estaban obligados a informarle qué es lo que ocurría con esas inversiones, también en relación a las inversiones en el extranjero, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales. Se hace un reproche también porque en ese momento en las Islas Vírgenes Británicas se impedía de alguna manera cualquier posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos fiscalizara, porque ni siquiera podía pedir información respecto de la renta que generaran las inversiones en las Islas Vírgenes Británicas. Además se hace un reproche en relación más bien a la legislación, como una recomendación de corrección, que es el de incluir las inversiones en el extranjero también en los fideicomisos ciegos. También hay alguna reproche en relación a la estructura de las sociedades de Sebastián Piñera. Básicamente en esa línea es donde se enfocó el informe de la Comisión Investigadora. Se descartó de que acá se hubiese debilitado la defensa de nuestro país ante la Haya para poder obtener algún tipo de beneficio económico. Eso no se pudo acreditar en la Comisión Investigadora, hay que decirlo derechamente, y por eso que no se incorporó en este informe, pero sí, básicamente, un reproche a la conducta de Sebastián Piñera como empresario en el manejo de los conflictos de interés. Respecto de las citas, la verdad es que no sé en qué parte están, porque es una información que, como te digo, maneja la Secretaría de la Cámara. Y eso está en los anexos, dice usted. Lo que me dijo a mí el secretario, que estaría en los considerando. Yo no sé en qué parte los considerando están. Gloria, si querías hacer una reflexión cortito. Más bien es que estamos poniendo el foco en la forma, que yo creo que es relevante porque hemos conocido otros casos, y yo creo que aquí hay un tema claramente que tiene que ver con las citas, las fuentes, las notas y las cosas que corresponden para informes de estas características. Hay que ser sin duda que con eso, sí, yo creo que hay que ser más riguroso, pero aquí hay otra cosa que tiene que ver más con el fondo de la comisión investigadora, que parece que se pierde en esta lógica de poner el acento en la forma, ¿no? Y creo que ahí es importante también, y por eso es importante lo que explica, diputado, porque en rigor el reproche tiene que ver con una cuestión de fondo, que es finalmente con las conclusiones a las que llega esta comisión. Hernán Larraín-Mate. Tal vez es bueno recordar y contextualizar de que esto fue a tribunales
y no solo, digamos, se rechazó todo cargo en contra de Sebastián Piñera, sino que el abogado Gutiérrez tuvo que pagar en costa este juicio. O sea, creo que es importante... Son cosas distintas, nada. Exactamente. Nosotros no estamos imputando ningún delito. Nosotros estamos es que lo que creo que para hacer justicia, la información y la distinción es clara y importante hacerla. Sí, Jorge. No, Jorge Burgos. En fin, queda muy poquito, simplemente desearle a nuestro entrevistado mucha suerte en su candidatura en la novena región. Muchas gracias, Jorge. Estamos aquí fuerte y duro. Ahora, entonces, diputado, ¿esto se va a volver a votar? ¿Qué cree usted? ¿Esto ya deslegitima todo el trabajo de la información de la Comisión Exalmar? No, en absoluto. Tienen que votarse las conclusiones en su mérito. Yo creo que es evidente que si es que alguien cita un medio de comunicación y no coloca la referencia, es algo que no puede volver a repetir, si tiene que corregirse. Creo que eso son correcciones formales que además es perfectamente posible que las haga el secretario, que fue lo que se pidió, pero el contenido del informe tiene un mérito en sí mismo. Muy bien. Y también da cuenta que se ha aprendido de los errores, porque qué bueno que se esté usando, creo que hay un programa que detecta de manera inmediata los copy-paste, y esto parece que funcionó ahora, ¿no? Bueno, gracias, diputado Fuachaín, por explicarnos esto. Ahora, ¿qué importancia le dan ustedes al informe de la comisión y estas reproches éticos? El diputado Chaín, yo creo que a la historia. O sea, básicamente creo que hay que distinguir, yo creo que el diputado Chaín lo decía bien, esto, más allá de la cosa de la justicia que ya zanjó, aquí hay un reproche ético que hace la comisión. Yo creo que el foco está bien puesto en eso, digamos. ¿Sabes lo que yo tengo un juicio ahí? Es medio complicado cuando las comisiones investigadoras coinciden con investigaciones en tribunales. Y cuando los tribunales, incluso de manera ejecutorial, han determinado que no hubo la imputación que hizo el denunciante serial Gutiérrez. Lo dijo el diputado Chaín. Creo que le hace perder perder fundamento. Pero ojo, que eso es una parte de la sí, pero del el mismo informe. Hecho. Aparentemente, porque le digo, se aprovecha de sostener un reproche al fideicomiso ciego, que siempre se presumió que era más bien tuerto que ciego, y eso parece ser un hecho de la causa. Hernán Larraín. No, tan solo decir que espero que no haya un interés electoral detrás de esto, no haya una búsqueda por atacar a Sebastián Piñera con un beneficio que sea algo distinto a la búsqueda de la justicia y la ética, que con tanto todos estamos en la búsqueda de la justicia moral, y la ética, los parlamentarios buscan, sin duda. A ver, respondan ustedes, acá puede ser... Todos estamos en la búsqueda de la justicia y la ética. ¿A quién le cabe duda más que esto está instalado en la opinión pública? La justicia, la ética son temas hoy en día. ¿Cómo llegar a sospechar de que el diputado Gutiérrez pretendió sacar un beneficio político de esto? En ningún caso. Y asumió el riesgo y tuvo que él busca la justicia y todos los chilenos lo saben. Búsquese a otro para defender a Gutiérrez, yo no puedo. No, estábamos hablando de si hay un aprovechamiento político en la comisión, en el informe de la comisión. Habría que ver el informe. Las cosas que le escuché a Chaín, me parece que el voto de mayoría, sostener que hubo inconveniente en la forma y modo en que se hizo el tema de los bienes, el fideicomiso en el gobierno anterior, me parece que puede ser interesante si de eso sacan lecciones para que no se vuelva a repetir. Y por ejemplo, hay un tema que es cierto, yo me declaro reo en parte de eso. La actual ley que establece el fideicomiso cometió un error, que fue no incluir las inversiones al extranjero. Y eso hay que corregirlo ya. Entiendo que el gobierno iba a mandar pero no lo ha mandado. Y ese fue un error que cometimos, que nos involucramos en ese proyecto. En la Cámara de Diputados, uno de los que más fui yo, y en el Senado un señor que se llama casi igual que don Hernán Larraín. Y creo que se nos fue nomás, podríamos haberlo hecho mejor. Bueno. Paso. Como diría la presidenta Bachelet, paso. Hernán Larraín Mate, muchísimas gracias. Gloria de la Fuente, Jorge Burgos, que le vaya muy bien. Buen fin de semana, feliz primavera. Y no se olviden que hoy es el Día Nacional sin auto, así que espero que en la puerta de los esté esperando las bicicletas. La bicicleta. Ya, chao, que le vaya bien. El primer café en Cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de seguros con futuro. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.